La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy un tema increíble, súper... queremos saber todos. ¿De qué vamos a hablar? De COVID-19. ¿Pero qué vamos a hablar? De qué hacer cuando da positivo el COVID. O sea, una persona que tiene COVID-19. ¿Qué hacer? Esto nos va a contar la doctora Lida Sosa. Ella es asesora médica del gabinete del ministro de Salud del Ministerio de Salud Pública. Entonces vamos a hablar con ella y nos va a explicar muy bien todo esto. Pero fíjate en esta placa que tenemos que dice que según la Organización Panamericana de la Salud, la mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la COVID, entre paréntesis, no es el COVID, la COVID-19, sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen el virus tienen dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Comenzamos agradeciéndole a Dios, antes que nada, por el don de la vida. Agradecer por la salud, agradecer por el amor, agradecer por la familia, agradecer por los amigos, agradecer por el trabajo, agradecer por los compañeros de trabajo. Yo agradezco inmensamente el poder seguir trabajando y hacer este programa que me apasiona, y agradezco inmensamente que estás vos del otro lado. Habiendo tantos canales de televisión, nos elegiste. Muchísimas gracias, porque además este programa está hecho para vos. Bienvenidos. Comenzamos así El Doctor en Casa. Estoy con mi invitada, la doctora Lida Sosa, asesora médica del gabinete del ministro de Salud. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal, Lida? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Vivi. Muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, como siempre, para mí es un gusto estar aquí contigo. Un gusto tenerte aquí y sobre todo que nos vas a hablar y nos vas a explicar bien, porque como es algo nuevo, desconocido. Entonces tenemos que ir aprendiendo todos cómo comportarnos, qué hacer. Y en este caso sabemos ya qué hacer para no contagiarnos, para no contagiar, las medidas de seguridad y todo. Pero ¿qué hacer cuando una persona le da positivo el COVID? ¿Cómo actuar? Y qué difícil debe ser para los médicos también decirle, ¿verdad? Sí, así como decís, es todo nuevo y a la vez es dinámico. ¿En qué sentido digo que esto es dinámico? Que cada vez tenemos nuevas evidencias y también las conductas con respecto al COVID deben de ir cambiando, adoptar nuevas medidas. Todo es nuevo y, como te digo, y a la par dinámico, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué hacer primeramente, qué hacer ante una persona que presenta síntomas, ¿verdad? Que presenta síntomas de esta enfermedad del COVID, que es bueno aclarar que el COVID-19, llamado así porque apareció en el año 2019, está producida por el virus del SARS-CoV-2, ¿verdad? Que es de la familia del coronavirus, ¿verdad? Y bueno, cuando una persona presenta los síntomas de respiratorios que podrían hacer sospechar de un COVID, ¿verdad? De tener COVID, entonces deben de primeramente llamar al 154 o llamar a su médico tratante, ¿verdad? Para que de acuerdo a los síntomas, pueda indicarle
realizarse o no la prueba de PCR para el diagnóstico del COVID. ¿Cuáles ¿verdad? son los síntomas que uno puede decir, ay, voy a llamar a mi médico porque a lo mejor? Sí. ¿Cuáles son Fiebre, esos? inclusive a 37,5 grados centígrados, que muchas veces lo consideran febrícula, ya es digamos, indicativo, un signo de que podríamos llamar al médico. Tos, rinorrea, que es cuando la nariz nos chorrea, ¿verdad? También astenia, dolor de cuerpo, mialgia, anosmia, que es la falta de poder captar los olores. Entonces, bueno, estos son síntomas que podrían hacernos pensar en un cuadro respiratorio, y como hoy decimos, todos somos COVID positivos hasta demostrar lo contrario. Sí, bueno, eso es lo que deben de hacer, que tenga que llamar al 154, que es el call center habilitado por el Ministerio de Salud, en donde hay profesionales ya entrenados y capacitados para dar respuesta a las dudas que puedan presentarse o a ciertas sintomatologías que puedan referir las personas, y estos les indicarían si son síntomas que corresponden acudir a un servicio de salud, o le estarían indicando cuándo pasar a hacerse la prueba. Perfecto. Bueno, tenemos un material que vamos a compartir, por favor. ¿Qué hacer si presento síntomas que pueden ser de COVID-19? Si presenta fiebre o sensación de estar afiebrado, con escalofríos, tos, dolor de garganta, goteo o secreción nasal, dolores musculares o corporales, dolores de cabeza y fatiga, llame al 154. Allí le darán las indicaciones a seguir. Quédese en casa y cumpla con las medidas de prevención. Si los síntomas persisten o se agravan, le recomendarán que utilice tapabocas y acuda al servicio de salud. Bueno, pero es importante esto porque ahora los médicos están recomendando, ustedes recomiendan que no se vaya uno al centro de salud por cualquier cosa, ¿verdad? Sí, así mismo. El 154 está como para que podamos ver también si es que los síntomas, aunque no sean respiratorios, ameritan a que deban acudir a un servicio de salud, ¿verdad? Entonces también el ministro firmó una resolución en el que instala la posibilidad de que se puedan hacer consultas a través de telemedicina, a través de telefonía, utilizando las tecnologías de la comunicación, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, estas consultas podrían derivar a que el médico le indique a la paciente o al paciente que tiene que acudir o que tiene que llevar a su chico a la consulta de urgencia, ¿verdad? Entonces, sí, es sumamente importante. Y con respecto al uso de tapabocas ante sintomatología, sí, no solamente cuando la patología se agrave. Desde el primer momento en el que una persona presenta uno de estos síntomas que mencionamos, debe utilizar el tapabocas y debe de hacer el aislamiento dentro de su... hasta que se realice la prueba y esta dé negativa. Ese aislamiento hasta dentro de la casa. Dentro de la casa. Las personas que viven con la familia, con la pareja o con lo que sea, están en contacto, ¿verdad? Porque están dentro de la casa, se cuidan al salir, pero una persona que tiene síntomas tiene que estar alejada hasta de la gente que vive en su casa. Sí, eso es a lo que nosotros llamamos aislamiento domiciliario. Y el aislamiento domiciliario debe ser cumplida de manera estricta toda vez que una persona presente síntomas o haya tenido inclusive contacto con una persona positiva o haya venido del extranjero, por ejemplo. Sí. Bueno, de todas maneras, el tema del uso del tapabocas o barbijo es obligatorio para todo el mundo, doctora, ahora, cuando vas a salir, ¿verdad? Sí. En este caso, la persona que está dentro de su casa, ahí también tiene que usar. La persona que es positiva, sí, cuando, por ejemplo, nosotras vivimos juntas, sí, si por algún motivo vos vas a tener un contacto conmigo, ambas debemos de usar tapabocas. Claro. Porque me vas a pasar algo, sí, o porque me vas a desear los buenos días. Entonces, todos
dentro de la casa con una paciente con síntomas, y más aún si ya tenemos confirmado que es positivo al COVID, entonces debemos de extremar las medidas y utilizar el tapabocas. Claro. Bueno, y también una aclaración, porque a lo mejor ustedes ahora están pensando, ¿y por qué ellas no usan tapabocas? Están hablando que se use y no están usando. Porque para este programa de televisión se desinfectó absolutamente todo y tenemos una distancia, que es la distancia necesaria, mínima necesaria para poder estar y hablar, nada más que por eso. Pero sí, vinimos con tapabocas y nos vamos con tapabocas, lo que vos también tenés que hacer. Bueno, sí, tenemos una placa, ¿verdad? Vamos a ver que habla justamente de quiénes se les realiza el test del COVID-19. Ahí dice, ¿a quiénes? Se realiza a todo internado con síntomas respiratorios, a los viajeros con síntomas y a los contactos, y al que tuvo contacto de confirmados, ¿verdad? Sí. Contacto con alguien confirmado. Y no solo al paciente internado, al paciente con síntomas que refiere y que está en la casa en aislamiento domiciliario, ese también debe luego, es lo que el 154 hacen. Bueno, no, la sintomatología que usted presenta es leve, puede quedarse en su casa con el aislamiento domiciliario correspondiente y después de la fecha de inicio del síntoma, entre el tercero y el quinto día, le dan una fecha para que vaya a hacerse la prueba, ya sea al laboratorio central, a la costanera o a la caminera, que son actualmente los puntos en donde estamos, o al IX, que son actualmente los puntos donde estamos tomando muestras. Y en el caso de los viajeros, acá dice viajeros con síntomas, pero yo tengo entendido de que todos los viajeros que ahora vinieron, primero hacen cuarentena y antes de salir de la cuarentena se les hace a todos el test. Sí, es así mismo, no solamente viajeros con síntomas. Todos aquellos que vienen del extranjero están obligados a cumplir cuarentena y para salir de la cuarentena le hacen una prueba. En el caso de que den positiva, en el caso de que uno de ellos haya dado positivo, quedan 7. Todos otra vez vuelven a quedar todos, se vuelve a repetir la prueba, salen de la cuarentena una vez de que todo el grupo haya dado negativo. Claro. Eso es importante de Pero saber. este primero que haya dado positivo también ya es aislado, queda con el grupo. Sí. Pero el tema es que es tan contagioso y recién, después de no sé cuántos días, recién uno puede salir positivo en el test, ¿verdad? Así es. Sí, por eso es que una vez que se manifiestan síntomas, al quinto día aproximadamente es que se hace la prueba. Una vez que manifiestan síntomas. Pero ¿y si no manifiesta síntomas y, por ejemplo, es una persona que está en cuarentena, aproximadamente al 10º día se le hace una prueba. Igual cumple la cuarentena de los 14 días para luego salir, ¿verdad? Y al que no, o en todo caso, a todo el grupo que se encuentra en cuarentena, en el día 14 de la cuarentena, prueba a todos negativos, todos a la casa. Doctora, ¿y esto de que esta cuarentena es de 14 o de 15 días es porque en ese tiempo sí o sí, si tiene, va a salir en el test? Así mismo. ¿Verdad? O sea, ese es el tiempo que tienen que estar guardados, por decirlo de alguna manera, para que se haga el test, para que vea si sale ahí negativo, no tiene. Así mismo. Perfecto. Bueno, tenemos un cortecito y volvemos ya. Bueno, ¿y qué pasa si me confirman que tengo COVID-19? Eso es lo que dice este material que vamos a ver ahora. ¿Qué ocurre si me confirman que tengo COVID-19? Si no presenta síntomas o son leves, las autoridades sanitarias le prescribirán aislamiento domiciliario y que extreme las medidas higiénicas para no contagiar a cuidadores. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.
Si los síntomas son graves, le recomendarán el ingreso hospitalario. Está correcto, doctora, ¿es así? Sí, está correcto. En el caso de que sea positivo, entonces si los síntomas son leves, se le hace un seguimiento inclusive en la casa. Hoy en día hay una aplicación en la que ellos van autorreportando sus síntomas y también seguimiento a través del 154. Entonces, si es que esos síntomas llegan a agravarse, bueno, le indican según el domicilio a qué servicio de salud deben de acudir para su atención. Y hay algo que creo que es sumamente importante también de aclarar, porque la gente confunde mucho lo que es el aislamiento con la cuarentena. Explícanos, por favor. Sí. El aislamiento se da precisamente en un paciente con síntomas o que sea sospechoso o que ya esté confirmado, que ya sea positivo. Esos son los que tienen que aislarse y cumplir con las medidas estrictas. Y la cuarentena se da, por ejemplo, en estas personas que vinieron de afuera, no presentan síntomas, entonces se encuentran en cuarentena. Y es lo que hacemos todos nosotros los que no tenemos síntomas cuando es la cuarentena estricta o cumplir con esta cuarentena inteligente que se va a empezar a instalar ahora, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. El aislamiento es para el que presenta síntomas o está, digamos, confirmado que tiene COVID. Esa es la diferencia. Perfecto. Bueno, y como es tan contagioso, uno tiene que tener súper cuidado. O sea, en una casa, generalmente si vos estás con tu familia, bueno, tomás tu vaso, después tomás el vaso de tu mamá o del hermano. Ahora ya no tenemos más que hacer eso, ni el tereré. Así mismo, eso es algo que va mucho con nuestra cultura, ¿verdad? Con la cultura paraguaya, el famoso tereré yeré, por ejemplo, que bueno, creo que a partir de ahora con este modo de vivir que nos deja el COVID, vamos a tener que cambiar todas esas conductas que teníamos. Ya no vamos a compartir el vaso, no podemos compartir el tereré ni el mate, ni siquiera el cubierto. Tampoco hay esa costumbre que de repente muchos tienen de que, ay, vamos a probar tu... Eso tampoco, ya no. Bueno, vamos a tener que adoptar nuevas conductas. Bueno, otra cosa buena de esto, eso es que ya nadie te va a poder sacar la comida del plato. Qué rabia da cuando te meten la cuchara ahí. Bueno, pero incluso, doctora, yo vi ahora, hay marcas de termos de tereré que ya vienen con 3 guampas. Sí, vi que es así. Justamente el otro día en mi casa quitamos una foto porque estábamos 3 personas, o sea, que vivimos en mi casa, ¿verdad? Y era un termo y 3 guampas de tereré y bueno, estábamos... Y esa va a ser la manera de vivir que tenemos que adoptar. Así mismo. No solamente por el tema del COVID, sino que así también nos evitamos contagio de cualquier otro virus, bacteria o lo que sea. Así mismo, curiosamente, ¿verdad? Con todas estas medidas preventivas que se han tomado, las estadísticas y los números con respecto a otras enfermedades contagiosas o otras enfermedades, por ejemplo, como la diarrea, otros cuadros respiratorios, la conjuntivitis, todo eso han disminuido, pero dramáticamente, sí, increíblemente cómo han disminuido, porque es realmente... teniéndole miedo al COVID, la gente también empezó a extremar las medidas de prevención y las medidas higiénicas, ¿verdad? Que eran las que siempre teníamos que haber tenido. Las que siempre debimos de haber tenido para no tener influenza, para no tener diarrea, para conjuntivitis. O sea que no hay mal que por bien no venga. Estamos aprendiendo lo que teníamos que haber aprendido ya hace rato. Vamos a ver esta placa que nos habla de cómo convivir con alguien contagiado de COVID-19. A ver. Ahí dice, disponer una habitación con buena ventilación para uso exclusivo del paciente. No compartir el baño con el infectado. La basura debe estar dentro de una bolsa de plástico cerrada. La toalla del contagiado tendrá un único uso, o sea, solo de él. Evitar que el paciente circule en otros espacios comunes de la casa. Mantener al menos 1 metro de distancia, comunicarse con el resto de familiares o convivientes a través del móvil, a través del teléfono. Si sale de la habitación, se recomienda el uso de tapabocas y la correcta higiene de manos.
Esto es importante de saber porque no es solamente que el contagiado va a estar dentro de su casa, pero le va a contagiar a todos los que están en la casa si no se toman estas medidas, doctora. Sí, así mismo. Es allí donde radica el aislamiento, que la persona con síntomas o confirmado que está confirmado que tiene COVID está aislado dentro de su espacio, que es su habitación, a diferente de la cuarentena, que podemos estar compartiendo con el distanciamiento físico de 2 metros, podemos estar... No, el que está con sospecha o más aún el que está confirmado, su habitación, un baño solo para él, y con las medidas de prevención, no sé, que siguen lo mismo, no compartir evidentemente cubierto, porque no van a poder compartir el espacio, la estructura de edilicia física con esta persona. Bueno, y esto, siempre cuando se ponen estas características y nos dicen tienen que hacer esto, lo otro, uno piensa, bueno, sí, uno se imagina, bueno, en mi casa tal cosa, si pasa acá, pero hay gente que vive en una casa chiquitita, tienen un solo baño y está fuera de la casa, no pueden hacer esto. Sí. Es la parte más difícil, porque es fácil decir esto si vos tenés una casa que tiene, no sé, 4 habitaciones, 3 habitaciones, bueno, en una se queda el que está contagiado, los otros, pero no es la realidad de la mayoría. Así mismo, y para eso es de que estamos nosotros en el Ministerio de Salud, se están viendo estos de adecuar o acomodar ciertos lugares para albergues para las personas COVID positivas también, que no pueden cumplir con ese aislamiento domiciliario, ¿verdad? Claro. Que, como vos decís, probablemente sea más de la mitad de nuestra población capaz, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos viendo también, previendo esos lugares. Estamos, como quien dice, preparándonos para el peor escenario que podamos tener en Paraguay. Hasta el momento, Paraguay es el país que mejor está manejando la pandemia. Sí. Pero no hay que decir mucho de eso porque así vamos a salir todos y vamos a estar felices. No, hay que seguir así para poder controlar. Así mismo, o sea, fue una gran prueba para nosotros los paraguayos y seguirá siendo, porque con la instalación de esta apertura, de la flexibilización de la cuarentena, tenemos esa posibilidad de que la gente se relaje y no. Es un examen más que tenemos que pasar, porque si no vamos a volver... Nos aplazamos y volvemos a tener todas las restricciones y las limitaciones que teníamos antes. Por favor, vamos a hacer en equipo, vamos a jugar en equipo y vamos a hacer caso todos para que se puedan ir dando las fases de esta cuarentena inteligente y podamos ir mejorando, tener más libertad. Vamos con este otro material, por favor, que habla del lavado de manos. Lavado de manos. Principal recomendación al cuidar a un contagiado de COVID-19. La principal recomendación es el lavado de manos como medida para evitar el contagio. Para realizar una correcta higiene de manos, debe durar al menos 20 segundos y aplicar luego alcohol líquido o en gel. Se debe realizar antes y después de cada contacto con la persona enferma, después de toser o estornudar, después de manipular pañuelos, antes de comer o preparar alimentos y después de realizar la limpieza de cualquier superficie. Es así. Sí, el lavado de manos es primordial, o sea, es algo que no puede faltar. El lavado de manos adecuado, si consideramos que las manos están limpias, usar el alcohol en gel. Y algo que no debemos de olvidar es el uso de tapabocas, ¿verdad? Cuando no podemos mantener el distanciamiento físico y si vamos a estar en un lugar cerrado. En un ascensor, por ejemplo, ya no se puede subir así como antes todo el mundo subía encimado. Así mismo. Máximo que una persona, 2 personas. Y después del ascensor, porque tocamos los numeritos, llegar a donde vamos a llegar, lavado de manos, alcohol. Claro. O ya tener un pañuelito desechable. Yo ando con mis pañuelitos desechables porque vivo en un edificio que se limpia súper bien, pero de todas maneras, entonces con eso apretando los botoncitos. Bueno, hay que ir viendo ese tipo de cosas y ya son hábitos que llegaron para quedarse, para nuestro bienestar y nuestra mejor salud. Vamos a ver esta placa, por favor, que habla de cuáles son las medidas estrictas para cuidadores y familiares de pacientes. Ahí están y dice, el paciente debe ser atendido por una sola persona, con buen estado de salud,
sin ninguna enfermedad de base. Debe usar tapabocas al ingresar a la habitación del paciente. No debe compartir cama ni habitación con el paciente. Lavarse las manos después de todo contacto con el paciente o su entorno inmediato. Evitar el contacto directo con fluidos corporales y no compartir utensilios. Asimismo, esas son las medidas que se deben de extremar. El cuidador es algo sumamente importante, no puede ser una persona que tenga una patología crónica, una patología de base, como diabetes o hipertensión, no, esa persona no es la indicada para ser, digamos, cuidador de una persona con COVID o acompañante de una persona con COVID, ¿verdad? Entonces sí, esas medidas se deben de extremar. La ropa también, de ser posible, si puede lavarla el mismo portador, tener la posibilidad él mismo, y si no, debe introducirla en una bolsa de plástico. Esta ropa, la persona que coja la ropa lo debe de hacer con guantes y de ser posible con estos delantales de plástico, sí, y trasladarla al lugar del lavado, que puede ser con el jabón de lavado de la ropa, y a una temperatura de entre 60 y 90 grados. Y lavar la ropa aparte de la otra ropa. Aparte de las otras ropas. Y como bien mencionaron, la ropa de cama también debe de ser lavada aparte, sí, y también las toallas. Y esto puede parecer una exageración cuando uno escucha, pero no es exageración, porque o si no, se va a contagiar todo el mundo, se va a contagiar el cuidador. ¿Y quién le va a cuidar al cuidador? Tiene que venir otra persona y ahí no da abasto la familia ni el lugar. Sí, así mismo. Entonces son medidas que, como dijiste, ya vinieron para quedarse, es una manera de vivir que tenemos que adoptar y ya incorporar en nuestro chip, ¿verdad? Sí. Y vivir de esta manera higiénica, claro, más que nada. Y como mencionamos antes, vamos a estar evitando también otras enfermedades. Y bueno, por lo menos, y ni siquiera te diría que cuando venga cuando venga la vacuna, si es que la llegamos a tener, deberíamos de dejar y relajarnos con respecto a estas medidas. Son medidas que ya deben de quedarse. Sí, porque son medidas higiénicas y la higiene es básico para tener una buena salud. Así entonces, a la fuerza estamos aprendiendo, pero que llegó para quedarse. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Bueno, por más que la doctora ya nos explicó, vamos a ver esta placa que habla de cómo hacer la limpieza de la ropa y el aseo de una persona con COVID-19. A ver, mantener la ropa sucia del paciente en una bolsa o en un recipiente específico, cerrado hasta el momento del lavado. No debe acumularse. Lavar la ropa por separado con agua caliente. Los elementos de limpieza de la ropa del paciente deben ser de uso individual. O sea, lo que ya nos decía la doctora, todo separadito y con agua caliente. Así mismo. Bueno, y tenemos otra placa que habla de recomendaciones de limpieza en el hogar si hay una persona que tiene el COVID-19. Vamos a ver, por favor. Las habitaciones se deben ventilar diariamente. Bueno, esto tenga o no tenga COVID, hay que hacerlo, ¿verdad? Después de cada uso del baño es fundamental la desinfección. Se debe limpiar y desinfectar las superficies que se toquen con frecuencia. Los cubiertos y otros utensilios deberán lavarse con agua caliente y detergente. Si cuenta con lavavajillas, se recomienda su uso a temperatura de 60 grados. Bueno, estas son las recomendaciones de limpieza en el hogar. Cuando se habla de desinfección, nosotros podemos recomendar el agua con lavandina, esa mezcla, sí, ¿verdad?
para lavar los cubiertos y las superficies, el Para baño, limpiar, el piso, sí. de 5 al 6%. Así mismo. Y ya habíamos preguntado cómo se prepara, y entonces para poner en los, ¿cómo se llama esto? Que haces así, no me acuerdo. Pones ¡ay! Rápido. Rociador. Rociadores, ahí Eso, está. bien. Pones en un rociador, pero no vas a poner toda la lavandina ahí, sino que le pones para medio litro 6 cucharadas de lavandina de 2,5. Entonces preparas tu rociador y con eso la mesa, todo, y eso mata el virus del coronavirus, la lavandina así, ¿verdad? Ahora, para las manos y para todo eso es el alcohol en gel. Es y el alcohol, sí. al El 70. lavado de manos con jabón, Sí. y luego el alcohol en gel. Claro. Pero es importante esto de la limpieza de todas las superficies, porque nos podemos lavar muy bien las manos, pero no limpiamos, por ejemplo, nuestra mesa bien. Pasamos un trapito así, no le limpiamos bien con agua y lavandina, por ejemplo, y entonces ahí podemos estar contagiándonos. Inclusive el lavado de los utensilios, de los cubiertos, es lavar con el detergente, lavar con el jabón y dejar en la lavandina con el agua, Sí. con la lavandina al 5 a 6%, por lo menos unos 10 minutos sumergidas para luego enjuagarlas. Ajá, bueno, perfecto. Bueno, y tenemos este material también que habla de algo que al inicio mucha gente, cuando viene algo nuevo, y acá en nuestro país, en el mundo entero, pero en nuestro país somos los jefes de inventar cosas o de creer que un medicamento que se usa para tal cosa puede servir para lo otro, va corriendo en redes sociales, va corriendo en los WhatsApp. La gente se fue y compró una cantidad de un medicamento que al final resultó que no era. Entonces, es bueno esperar que los médicos nos digan. Pero este material habla de los antibióticos. A ver. No se deben usar antibióticos para combatir la COVID-19. Es importante aclarar que no se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Los antibióticos solo deben usarse para tratar una infección bacteriana y siguiendo las indicaciones de un médico. La OMS recomienda el uso de paracetamol en lugar de ibuprofeno si presenta síntomas de COVID-19, salvo que esté estrictamente indicado por un profesional sanitario luego de la evaluación. ¿Es así, doctora? Sí, es así. Los antibióticos son para infecciones que son bacterianas. Eso no quiere decir que un paciente que presenta COVID no lo requiera porque tenga también otra patología concomitante que requiera que utilice antibiótico, ¿verdad? Pero no es una indicación para el tratamiento, a no ser, como digo, que tenga que utilizarlo por claro, alguna otra patología. Los protocolos de tratamiento para tanto para el tratamiento de la forma leve, moderada y severa del COVID están en la página web del Ministerio de Salud con todas las demás. Eso también es bueno que sepa, tienen acceso libre, todos tienen acceso libre de cómo preparar la lavandina para las frutas, para lavar las frutas, las verduras, claro, cómo preparar la lavandina para la desinfección de los muebles que recién estuvimos comentando, inclusive cómo preparar alcohol al 70%, que es lo indicado para utilizar para la desinfección de manos. Y como te digo, todos los protocolos de tratamiento están en la página. Todo esto que nosotros estamos hablando de qué hacer y qué no hacer en una casa cuando hay un paciente COVID positivo, también están en la página, ¿verdad? Lo importante, lo ideal, mejor dicho, es de que cuando querramos alguna información basada en evidencia, acudamos a la página web del Ministerio de Salud, porque muchas veces hay información que contribuyen a la desinformación, al pánico, sí. Y entonces en el Ministerio de Salud existe un equipo maravilloso en la Dirección de Vigilancia de la Salud que están constantemente actualizándose, viendo las evidencias más nuevas y actuales como para poder cambiar inclusive los protocolos que vayamos teniendo en base a la evidencia que se vaya presentando, porque como dijimos al principio, todo esto es nuevo y dinámico. Así mismo. Bueno, y de eso quiero también hablar un poquito, porque esas son las noticias que no son reales y que parecen reales, que se llaman fake news. Como comunicadora puedo hablar de eso y es
vos mirás, te envían en WhatsApp, te envían, qué sé yo, y es ahí alguien que está en un noticiero de no sé qué país, sale, hay una imagen, y es mentira, se puede hacer y es mentira, y dicen cosas y uno cree, la mayoría cree. Son fake news, que significa noticias falsas. Ahora, ¿por qué se hace esto? Mucha gente hace esto para llevar más personas a su canal de medios, de manera de tener, todo es dinero al final, ¿verdad? Cuantos más clics tienen más publicidad y todo, pero gente no seria, evidentemente. Entonces, es mejor, como dice la doctora, cualquier cosa que vos escuches, entra nomás en el portal del Ministerio de Salud, que ahí va a estar la precisa, sin tener que estar creyendo y compartiendo también todas esas noticias re falsas que mucha gente cree y las toma muy en serio y puede perder la vida también haciendo caso a eso. Así mismo, porque toman medidas, por ejemplo, como mencionaste, lo que surgió, por ejemplo, con la hidroxicloroquina en su momento, que la gente pensó, bueno, yo tomo esto y no voy a tener COVID. Entonces iba y sin conocer cuáles son los efectos colaterales, sino que lo vendían como la salvación, ¿verdad? Y realmente no conocían los efectos colaterales de la misma, ¿verdad? Y hasta hoy en día ni siquiera está comprobado todavía de que pueda realmente prevenir el coronavirus. No, y mucha gente compró no para usar, sino para tener por las dudas. Y la gente que realmente está utilizando ese medicamento, como la gente que tiene lupus y qué sé yo, otras enfermedades, no encontraba en las farmacias. Así mismo. O sea, de verdad tenemos que pensar y ser un poco generosos y no actuar con egoísmo. No es que acá si yo me salvo ya está, porque si yo nomás me salvo el resto se va a morir. Entonces no, el resto es mi familia, mis amigos, mis vecinos. Uno tiene que pensar en general, en grupo. Tenemos que pensar de manera no egoísta. De esto vamos a salir y vamos a salir bien si todos actuamos de la misma manera y actuamos bien, pensando en el otro, no haciendo estas locuras que se hacen, ¿verdad? Que es la vida, es la muerte, es estar sano o no, y entonces se entiende también que mucha gente pueda reaccionar de esa manera, pero no es lo recomendable y no es lo que va a funcionar para nadie. Sí, totalmente. Siempre tratamos desde el Ministerio de Salud de ante cualquier noticia falsa que mencionaste, estamos quitando comunicados para desmentirlas o decir realmente que tal o cual tratamiento no previene o no cura o no, e instamos siempre a, como dije antes, a acudir al portal del Ministerio de Salud para tener realmente la noticia basada en evidencia, porque eso es lo que hacemos, tratar de proporcionarles a todos, tanto al profesional de salud como al ciudadano paraguayo, toda la información como para que promocionar y potenciar su autocuidado. Claro. O sea, en síntesis, doctora, uno no tiene que ir a consultar, no tiene que ir porque te duele la cabeza y ya te vas al centro de salud o porque cualquier otra cosa de balde, por decirlo, algo que podés hacerlo a través del teléfono o de alguna consulta así. Pero las personas que se sienten mal, más vale que tienen que hacerlo, ¿verdad? Sí, si se sienten mal o sienten que tienen un síntoma muy agudo o muy severo, deben acudir a un servicio de salud. Ante la aparición de un síntoma leve, una cefalea, consultar con el médico tratante o llamar al 154, que allí le estarán orientando de la necesidad o no de acudir a un centro de salud. Claro. El protocolo es llamar al 154, 154. Si de repente te sentís mal, llamás, ahí un médico te va a atender, le explicás los síntomas y te va a decir qué hacer, ¿verdad? Para no ir todos al sanatorio, al hospital o al centro de salud, porque ahí a lo mejor te vas porque tenés un dolor, no sé, en algo y venís con COVID, ¿verdad? Contagiado. Sí, en el 154 te explico, hay profesionales de salud, algunos pueden ser médicos, otros licenciados, pero que tienen y trabajan todos en equipo, están manteniendo el distanciamiento físico, algunos ya están trabajando desde sus casas, algunos ya les transfieren las llamadas de las casas. Hay, por ejemplo, profesionales médicos ya mayores que entran o con comorbilidad que entran dentro de este grupo que le podemos llamar de riesgo, ¿verdad? Entonces, y ellos quieren seguir ejerciendo, entonces, bueno, estamos generando
las herramientas para que ellos puedan recibir las llamadas de las casas y hacer las consultas de las casas, ¿verdad? Y bueno, y estas personas tienen como un listado de respuestas ante las preguntas más frecuentes. Y en el caso de que, por ejemplo, una llamada la haya atendido, por ejemplo, un profesional no médico que sea un licenciado y ante esa respuesta, por obvio motivo no puede responder, está el médico que forma parte del clúster, del grupo, que puede ayudar a responder. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, le vamos a dejar descansar a la doctora un ratito y volvemos ya. Continuamos hablando con la doctora Lida Sosa, ella es asesora médica del gabinete del ministro de Salud, que le mandamos un fuerte abrazo al ministro de Salud virtual, que siempre venía a nuestro programa, ahora ya no puede venir porque de tantas ocupaciones que tiene, pero fuerza arriba, mucha fuerza, toda nuestra confianza porque el ministro Mazzoleni es una persona absolutamente honesta y transparente. Y no digo porque ahora sea ministro, sino porque ya lo conozco de antes. Y toda la gente que lo conoce sabe de su calidad humana, de su calidad de persona y de profesional, porque no puede ser un súper buena persona, pero hay lugares en que no te salen bien las cosas. A él sí le salen bien las cosas. Está hecho para el puesto que tiene y bueno, mucha fuerza, que se tiran muchas piedras al árbol que da frutos. Bueno, nosotros ahora tenemos las consultas que ustedes nos quieren hacer, no a mí, yo leo nada más, acá a la doctora sobre todo este tema. Vamos con esta primera consulta, por favor. Jessica de Tobatí quiere saber, para recoger y lavar la ropa de una persona con COVID-19, ¿se debe usar tapabocas y guante? Bueno, si va a tener contacto con la persona en el momento de retirar la ropa, sí debe de usar tapabocas. Pero si esta persona le va a dejar la bolsa en un lugar nada más, no, el guante y el delantal de plástico es suficiente. Claro, el guante nada más, porque no, ya, perfecto, guante y delantal. Muy bien, vamos con otra consultita, a ver. Armando de Carapeguá quiere saber, ¿las personas que tuvieron COVID-19 deben tomar precauciones para no volver a contagiarse de forma inmediata? Bueno, la persona que ya tuvo COVID-19, en teoría ya adquiere una inmunidad. El tiempo que dura esta inmunidad todavía no la sabemos a ciencia cierta. Inclusive se está hablando de que en China hay cierta gente que está teniendo rebrotes, de vuelta, ¿verdad? Sí. Pero hasta el momento evidencia de que adquieren absoluta inmunidad o que adquieren una inmunidad prolongada o a mediano plazo todavía no lo podemos saber. O sea, debe de seguir teniendo las medidas higiénicas, ¿verdad? Porque puede ser que deje de que haya curado, digamos, o que ya haya negativizado al SARS-CoV-2, pero puede adquirir influenza, puede adquirir alguna otra patología. Entonces, como mencionábamos, estas medidas de prevención ya se quedaron y debemos de adoptarlas para toda nuestra vida. Así mismo. Bueno, vamos con otra consultita. A ver, ¿de dónde nos escriben? Nos escribieron de Tobatí de Carapeguá. A ver ahora, de Asunción, Belén. ¿El uso de guantes previene el contagio de COVID-19? Para aquellas personas que sí están en contacto con un paciente COVID-19 y que la tienen que tocar, sí. Pero lo que sí es algo que absolutamente previene es el uso de tapabocas y el uso de tapabocas y el lavado de manos y la desinfección de manos. Ahí quiero hablar un poquito del tema de los guantes, porque ¿cómo uno se contagia? A través de las manos que tocaron alguna superficie que tenga este virus y después famoso que te tocas el ojo, la nariz, la boca, qué sé yo, siempre estamos tocándonos la cara. Entonces ahí se contagia. Pero si vos te pones un guante
eso mismo queda en el guante. Y si te tocas la cara con el guante, ahí te contagias lo mismo, ¿verdad? Sí. O sea, es como dicen ustedes, falsa seguridad, ¿verdad? La falsa sensación de seguridad. Eso. Inclusive, cuando nos ponemos el guante para agarrar la bolsa con la ropa y al llevar para lavarla, tenemos que lavar, enjuagar y lavar la ropa con el jabón con el guante puesto. Luego retirarse el guante. Claro, claro. Son todas cosas que tenemos que aprender. Antes de irnos, ¿cómo se debe proceder para evitar el contagio al usar el ascensor o cajeros automáticos? Esa me pareció espectacular, esa pregunta. Sí, utilizar son medidas que no podemos, herramientas que no podemos dejar de utilizar, ¿verdad? Entonces es utilizarlo, luego el lavado de manos y el alcohol en gel. Perfecto, perfecto. Doctora, muchísimas gracias por tu presencia y queremos verte en otro programa porque nos enseñas mucho. Bueno, muchísimas gracias. Yo me siento como en casa, así es que encantada de volver cuando me inviten. Genial. No hacemos un corte, ya nos vamos, ¿verdad? Terminó el programa. Bueno, gracias, doctora. Gracias a ustedes por estar ahí. No se olviden, por favor, lavarse las manos, hacer todo lo que nos dicen para poder salir todos juntos adelante de este tiempo difícil, pero que va a pasar. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Ali Casa.